Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por estar. Gracias a la cátedra por la invitación, a los estudiantes por la predisposición a escuchar lo que digo y muy especialmente a los compañeros de equipo que los veo acá. No los veo en realidad, los leo, pero muchos son compañeros del equipo de investigación, otros son compañeros de tantos años de la cátedra. Estoy contenta de poder compartir con ustedes. Y bueno, lo que les quiero comentar es hacer un recorrido por lo que fue o lo que fue la cocina del proyecto de investigación que estamos teniendo ahora, que si ustedes me preguntan cómo es ahora el proyecto, no es exactamente igual a esto que les voy a contar. Pero de todas maneras me parece interesante mantener esta presentación porque da cuenta de lo que pasó hace 2 o 3 años atrás cuando empezamos a pensar el proyecto. Eugenia va a compartir conmigo, va a ayudar compartiendo las pantallas. La primera que tenemos es el nombre del proyecto, que en realidad, como todos los nombres, tiene que dar cuenta de lo que el proyecto es en su totalidad, pero que para que pueda adquirir sentido, para que tenga sentido para ustedes, tiene que, me parece, que estar acompañada del desarrollo de todo el proyecto. Bueno, el proyecto se llama... María, perdón, estoy teniendo una dificultad para proyectar, todavía no ha podido salir. Un segundito. Sí, veo que no lo estás proyectando, pero puedo leer yo el nombre del proyecto. Bárbaro, bueno. El proyecto se llama El Derecho a la Imagen, figuraciones de colectivos desfavorecidos de la sociedad en el diseño emergente argentino 2007-2017. Este nombre, que es lo que inicia todo proyecto, en realidad es a lo que se llega al final de haber pensado el proyecto. Por lo tanto, lo que les voy a comentar ahora es cómo fue que llegamos a armar este nombre y, si tengo algo de tiempo, contarles qué queda de este nombre ahora en la investigación tal como la tenemos. Empezamos en realidad desde un conjunto de personas que venimos reunidas desde hace muchos años, problematizando cuestiones que están vinculadas con la imagen. Hay 2 grandes intereses que unen a este grupo de personas que tienen que ver la preocupación por la imagen, la preocupación por el uso de la imagen en el ámbito del diseño gráfico en particular, y en segundo lugar, una fuerte preocupación por lo que hemos conceptualizado como diseño social, pero que en realidad se ubica fundamentalmente en la preocupación por lo que sucede con los grupos desfavorecidos y vulnerables de la sociedad. Este proyecto de investigación es sucesivo, viene a integrarse a otra larga cadena de proyectos que venimos desarrollando durante muchos años en la FADUBA. Pero en particular, amén de toda esta trayectoria en común que tenemos y de estos intereses comunes que nos solidifican como grupo, y qué es lo que les va a pasar a ustedes, empiecen por donde empiecen, están unidos a un marco ideológico, un marco conceptual, a una serie de intereses, a marcos disciplinares. Bueno, todo esto, lo mismo nos pasó a nosotros, pero además de esta unión particular que teníamos, nos empezamos a preguntar por estas imágenes que ustedes ven en la pantalla siguiente, o imágenes de este tipo, que son imágenes que, como ven, pertenecen a distintos grados. Algunas son de grupos de diseño, como las que tienen abajo, que pertenecen al grupo Onaire. Otras pertenecen a manifestaciones y actividades en el resto de la calle. Pero teníamos ganas de preguntarnos por estas imágenes. Pero para poder preguntarnos por estas imágenes, que en principio, ustedes lo que tienen acá es un muestrario pequeño, pero nosotros nos encontramos tanto sobre nuestras mesas de trabajo, como en nuestras pantallas, como en nuestras propias realidades virtuales,
con un fárrago de imágenes enormes que había que empezar a organizar. Entonces, en función de eso, nosotros nos planteamos algunas cuestiones fundamentales, que son las que tienen marcadas en la placa que viene, que son cuestiones fundamentales que se pregunta cualquiera que tiene que hacer algún proyecto de investigación, o sea, que tiene que acotar un mundo para poder ser analizado, para poder ser mirado. O sea, digamos, nosotros teníamos un conjunto enorme de imágenes que nos interpelaban, pero para poder acceder a esas imágenes teníamos que organizarlas en una especie de corsé, en una especie de marco que las permitiera que pudiéramos llegar a ellas. Si no, nos íbamos a perder en ese fárrago y ese tráfago de imágenes que nos rodeaban. Entonces, en función de eso, nos preguntamos preguntas simples que son las organizadoras de todo proyecto de investigación. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto temporal? ¿Con qué marco conceptual? Y en función de eso, pudimos organizar lo que sería el primer resumen de nuestro proyecto de investigación. Un resumen que dice, como ven en la placa siguiente, que de lo que se trata, en nuestro caso, es de un proyecto que se dirige a analizar las figuraciones de diversos colectivos desfavorecidos de la sociedad, pobres, los inmigrantes, las mujeres, las personas con discapacidad, a esos colectivos, a los problemas que los aquejan, que son la salud, la educación, equidad, la vivienda, el territorio, en un conjunto de prácticas y producciones de diseño gráfico emergentes ubicadas entre los años 2007 y 2017. Si me permiten, voy a volver a leer el resumen varias veces, pero para ver cómo este resumen daba respuesta a las preguntas que nos habíamos hecho. Fíjense que en la próxima placa aparece subrayado el concepto de figuraciones. O sea, ¿qué es lo que nosotros íbamos a analizar? Las figuraciones. Las figuraciones es un concepto particular que viene a oponerse al concepto de representación, pero que implica cómo se representan, cómo aparecen representados, ¿no? ¿Quiénes? Ahí venía el qué. Figuraciones respondía al qué. ¿Quiénes? ¿Quiénes? La próxima placa lo tienen subrayado. Los diversos colectivos desfavorecidos de la sociedad y los programas que nos aquejan. ¿Quiénes? La segunda pregunta era ¿dónde íbamos a ver esto? Las figuraciones de estos colectivos, pero ¿dónde lo íbamos a ver? ¿En cualquier lado? ¿En todas las imágenes estaban? No. Lo íbamos a ver en un conjunto de prácticas y producciones de diseño gráfico emergente. O sea, no íbamos a ver todo lo que aparece sobre desfavorecidos todas las figuraciones de colectivos desfavorecidos de la humanidad, sino en un conjunto de piezas y producciones de diseño gráfico emergente. Fíjese cómo ahí aparece otro concepto nuevo, diseño gráfico emergente. Y nos faltaba todavía acotar un poco más. Ya teníamos el qué, las figuraciones, ya teníamos de quiénes, de los colectivos, ya teníamos dónde, en qué espacio, en estas producciones de diseño gráfico y emergente, y nos faltaba darle el marco temporal, que es, en la última lo tienen subrayado, estaban ubicados entre los años 2007 y 2017. Es ahí entonces donde quedó más o menos organizado qué era lo que íbamos a hacer. De todas maneras, acá estábamos todavía muy en pañales. Había que seguir pensando y entonces afinando la lente, o sea, poniendo el ojo un poco más, con mayor precisión, digamos, en lo que queríamos ver, nos dimos cuenta que teníamos algunas hipótesis en el sentido de conjeturas, algunas ideas de lo que podíamos encontrar en todo este fárrago de imágenes de los colectivos desfavorecidos, y entonces nuestras primeras aproximaciones al fenómeno se hicieron guiadas por esta hipótesis previa que ustedes tienen en la próxima pantalla. Nosotros suponíamos que
las producciones de diseño gráfico emergente colaborativo se dan en dos ámbitos, en el ámbito del taller de diseño y en el ámbito de la red. Era como toda hipótesis, lo bueno que tienen las hipótesis es que incitan a pensar. No tienen nada que ver con si después se corroboran en el sentido que se dice que sí era así como uno pensaba. En realidad, mi opinión personal es que cuanto menos le pegue a una hipótesis, mejor es, porque cuando uno realmente dice voy a encontrar esto, es que si ya sabe lo que va a encontrar, creo que es poco lo que va a investigar. O sea, pero esta hipótesis era un motor, o sea, y un motor que nos permitió decir, bueno, si el diseño gráfico emergente colaborativo se da en esos ámbitos, lo que tenemos que ir a mirar es en esos ámbitos. Y entonces, en función de eso, decidimos que íbamos a analizar 5 talleres de diseño y 5 experiencias virtuales, que las organizamos, las tienen en la próxima placa, un listado que era de lo que nosotros conocíamos. O sea, nosotros dijimos que íbamos a mirar en estos 10 lugares. Nosotros ahora les voy a hacer un rápido paneo por qué había en esos lugares. En la próxima placa tienen qué es lo que aparece, cuáles son las producciones del Taller Libre de Proyectos Sociales, un taller de acá de la FADU UBA, una de las materias optativas que ustedes pueden cursar, ¿no? Donde se realizan este tipo de acciones de diseño y acciones en el territorio, ¿no? Concretamente, trabajo en varias de las villas y los lugares ocupados de la ciudad de Buenos Aires. Después, también pensamos que íbamos a trabajar en los talleres del colectivo iconoclasistas, que es el próximo que tienen, que son talleres diferentes, o sea, no son talleres que vienen pensados desde el ámbito universitario, sino que son talleres organizados desde acciones realizadas adelante por este colectivo y que se realizan de manera itinerante en todos los lugares donde son convocados, que son... acá me parece que tenemos... No. La que ustedes tienen, una tiene que ver con lo que se hizo en relación con la soja, la que se hizo en relación con... no las veo bien en realidad, así que no... Bueno, no puedo dar cuenta exactamente de estas 3 imágenes porque no las veo bien, pero sí puedo dar cuenta del colectivo iconografista para quienes no los conozcan, que además de una serie de acciones que realizan, y por lo que nosotros la queríamos trabajar, era justamente por los talleres de mapeo colectivo que realizan en territorio, lo realizan para atacar algún problema particular de esa comunidad a la que quieren mapear. O sea, pueden mapear la ruta de la soja, como les decía, pueden mapear las vinculaciones que hay entre los distintos ríos subterráneos y no subterráneos que hay en la ciudad de Córdoba, pueden mapear, o han mapeado, de hecho, las situaciones que se dan en la ruta de los esteros de Liberá y muchísimos otros mapeos que han realizado tanto en territorio argentino, en territorio latinoamericano e inclusive en territorio español. El otro grupo de talleres que queríamos mirar era el taller Migrantas, que es un taller que ya no está dirigido, que está dirigido específicamente a trabajar las mujeres migrantes, con lo cual nos resultaba interesante porque aparecía el cruce de 2 colectivos que tienen, de lo que nosotros llamamos colectivos desfavorecidos de la humanidad. O sea, no expliqué exactamente a qué nos referimos con esto, pero a lo que tratamos de apelar son aquellos colectivos sociales que tienen algunos de sus derechos vulnerados o en peligro de vulneración. Tanto las mujeres como los migrantes son grupos que están en este sentido y el taller Migranta nos permitía unir estas 2 cuestiones y plantearnos una de las cuestiones interesantes que tiene que ver con el entrecruzamiento de
de cuando los derechos están vulnerados, cuáles son los derechos que están mal vulnerados o cuánto más se vulneran los derechos de los migrantes cuando no se trata de migrantes hombres, sino de migrantes mujeres o niños, ¿no? El cuarto de los que nos proponíamos mirar era el taller de diseño de afiches del CUT, que es del Centro Universitario de Devoto, y que ahí nos permitíamos ver la situación carcelaria, ¿no? O sea, que es justamente un colectivo vulnerado y vulnerable, que son aquellas personas que están privadas de su libertad, y el taller de afiche social, que también nos parecía interesante mirarlo por la misma cuestión. Habíamos seleccionado estos están en la próxima diapo, que no alcanzamos a mostrar todavía. Les decía que habíamos seleccionado estas piezas como primera organización y teniendo en cuenta aquellos trabajos que no se realizaban especialmente en la red. Y dentro de la red habíamos elegido otras producciones, los talleres del grupo, los talleres del grupo para la salud Donaire eran talleres que no formaban parte de la red, son del mismo grupo de ahora, el mismo grupo que les comentaba recién, o sea, que se realizan en presencia o que se realizaban en presencia en aquel momento. El grupo Nail es un grupo de diseño, muchos de sus integrantes son profesores de esta facultad que trabajan en distintas producciones de diseño social, pero particularmente hacen producciones de diseño en hospitales, en situaciones de enfermos, niños o no niños, en situación de vulnerabilidad, y nos parecía interesante trabajarlos. Y dentro, ahora sí, de las producciones de diseño virtual, o sea, que estaban pensadas para la red o estaban pensadas en la virtualidad, habíamos elegido algunas organizaciones que iba a ayudar, la organización Quiero Ayudar, que daba workshops para ONG, habíamos elegido la red solidaria, que también trabaja en red. Todas estas las estamos pasando ya solamente a modo ilustrativo. Estos son Onaire, la que sigue es Quiero Ayudar, la que sigue es la de CAMP, la de la red solidaria, luego la Fundación Sí, que también nos parecía interesante trabajarla porque por su vinculación con las catástrofes naturales, con la participación comunitaria. Y por último, era la anterior, pero no importa, no hace falta, una iniciativa de recorridos nocturnos para, era un llamado, una red, que el llamado se hacía por red justamente, pero se plasmaba en recorridos realmente realizados a lo largo de las calles para ayudar a quienes estaban en situación de calle. ¿No? Estos recorridos nocturnos, la verdad que no sé si sigue funcionando, pero hay una muy parecida ahora que está funcionando en la ciudad de Paraná, que realmente son iniciativas interesantes. Pero se las muestro a estas no para hablar sobre ellas en particular, sino para mostrarles cuál fue la primera selección que hicimos acerca de aquello que íbamos a trabajar. Pero una vez que teníamos hecha esta selección, era imprescindible preguntarnos, o sea, organizar las preguntas que les íbamos a hacer a este corpus, ¿no? O sea, porque en realidad, cuando nosotros organizamos estas 10 tipos de intervenciones a los que íbamos a trabajar, lo que estábamos haciendo era delimitar de toda aquella enorme cantidad de imágenes que nos interpelaban, un mundo reducido, un mundo que era alcanzable para nuestro equipo, porque esta es una cuestión fundamental
de toda investigación. Una investigación tiene que ser posible, y ser posible implica tener en cuenta cuántas personas hay en el equipo y de qué recursos dispone el equipo. Bueno, nosotros tenemos los recursos que proporciona el UBASIT, que es uno de los medios de financiamiento de la Universidad de Buenos Aires, que son recursos limitados, que no alcanzan para traslados, no alcanzan alcanzan para pocas cosas, ¿no? Entonces, a nosotros nos pareció que para la cantidad de integrantes de nuestro equipo, abarcar esta cantidad de producciones era suficiente, porque estas producciones eran representativas de aquello a lo que nosotros queríamos trabajar. Con lo cual, lo que estoy dando es una definición, una explicación de qué es un corpus de análisis. Un corpus de análisis es un recorte de un universo, o de aquel universo que nos interpelaba, es un recorte que es representativo del universo al cual nos referimos, pero que es abarcable por el grupo de investigadores. La segunda cuestión que tuvimos que definir, o la tercera, mejor dicho, es qué preguntas le íbamos a hacer a este corpus. Y entonces, en principio, nos propusimos una serie de 6 preguntas, algunas de las cuales hemos tenido que rever después a lo largo del tiempo, pero son 6 preguntas que, si me permiten, voy a analizar una a una, las tengo después en cada una de las placas, de manera rápida para que veamos a qué apuntábamos con cada una de ellas. La primera pregunta acerca de qué figuraciones de la marginalidad social se actualizan en las producciones que se generan en estos ámbitos. Si querés las podés ir pasando, que están en más grande, nada más la misma, pero nada más que más grande. Con esta pregunta, nosotros apuntábamos en primer lugar a una descripción, ¿no? O sea, la idea era mirar todas las producciones de todos estos grupos y talleres, y la primera cuestión que hacíamos era una descripción. Bueno, ¿qué figuraciones de la marginalidad están en ellas? O sea, ¿qué aparece, ¿no? Primera pregunta que apuntaba a tener como un análisis fenomenológico del campo. O sea, dicho más sencillo, lo que apuntaba a decir, bueno, mira, en el taller libre del diseño social aparecen tales figuraciones, en iconoclasistas aparecen tales otras, etcétera, etcétera. Esto nos permitiría tener un primer mapa de aquel mundo, aquel universo mayor que queríamos describir. La segunda pregunta que nos hacíamos apuntaba a cómo, ¿no? En función de ese mapa, mirando ese mapa que teníamos hecho, la idea es de responder la siguiente pregunta. ¿Cómo está inscrita la violencia y la marginalidad en estas producciones de diseño emergente? Para poder responder esta pregunta, teníamos que mirar el mapa y ver, bueno, no en todo se inscribe igual, o sea, se inscribe de distinta manera, en algunos lugares se inscribe con tal potencia, con tal otra. ¿Vieron? Para nosotros era muy importante la primera pregunta para dar pie a poder responder la segunda. Con lo cual, pensamos en una secuencia, en una serie de cosas a resolver. La tercera pregunta apunta ya a una cuestión metodológica. ¿Qué series se pueden armar en las que el núcleo figurativo se repita más allá de las épocas? Entonces, fíjense, para responder esta pregunta, ¿qué series? O sea, teníamos ya una respuesta implícita, que las figuraciones se inscriben de distinta manera, bueno, teníamos el mapa de las figuraciones, y que la violencia y la marginalidad se inscriben de distinta manera en todo ese mapa, que no es homogéneo, sino que es un mapa heterogéneo. Ahora, si ese mapa era heterogéneo, seguramente nosotros íbamos a poder armar series. Y entonces la pregunta era, ¿cuáles serían las series? Pero fíjense cómo
no era abierta, sino que la idea era, teníamos una idea precisa respecto de cómo pensar esas series, ¿no? O sea, pensando que había un núcleo, algo que se mantenía a pesar del tiempo, a lo largo del tiempo. Es probable que esta pregunta, que no la hemos contestado todavía, se conteste con que no, que las series no son tal como las pensábamos nosotros. Pero lo importante de esta pregunta, de nuevo, insisto, no es que se pueda responder afirmativamente, sino lo importante de esta pregunta es que nos guía hacia dónde investigar, qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando el mapa, estamos buscando la heterogeneidad dentro del mapa y estamos buscando ver cómo se pueden organizar algunas series posibles. La otra pregunta, la siguiente pregunta, ya era, bueno, encontramos las series, tendríamos que poder describir las características estilísticas que aparecían en los modos de figurar. También, al hacer la pregunta en plural, características estilísticas, ya suponíamos que no se trataba de una característica, sino que en la heterogeneidad también íbamos a encontrar diversidad estilística. Luego, esta pregunta está mal formulada, pero así la formulamos en aquel momento, nos preguntábamos, ¿es posible pensar? La dejé a propósito para mostrar por qué es una pregunta mal formulada. ¿Es posible pensar en vínculos entre el modo de organizar la producción y el tipo de figuraciones? ¿Por qué está mal formulada esta pregunta? Porque esta pregunta se puede responder con un sí o con un no. Y ninguna pregunta de investigación debe poder responderse así. O sea, ¿es posible pensar en vínculos? Sí, es posible. Pero en realidad la pregunta tendría que apuntar, y nosotros estamos pensando en ese sentido, tendría que apuntar a de qué tipo, a pensar cuál es el tipo de vínculos, ¿no? Que permiten organizar el modo en que se producen las figuraciones y el tipo de figuraciones. En realidad esta pregunta a lo que apunta es a pensar en la figuración de los colectivos de la humanidad, o sea, el modo en que estos colectivos se figuran a sí mismos. ¿Está vinculada y de qué manera está vinculada a la producción en taller, a la producción en red, o no está vinculada? ¿No? Esta era la pregunta, y sobre esto hemos avanzado muy poco nosotros todavía, y eso que ya estamos en el tercer año de desarrollo del problema, del proyecto. Y la última de las preguntas que nos hacíamos era sobre los vínculos que se establecen entre estas figuraciones de diseño y las producciones artísticas más cercanas, ¿no? Eso estaba vinculado a las relaciones estilísticas, ¿no? ¿Se acuerdan que nos preguntábamos por cuáles eran los modos estilísticos que aparecían? Bueno, ¿hay alguna vinculación? Porque entre el diseño emergente y las producciones artísticas, o en realidad lo que domina es lo emergente más que el diseño más consolidado. Bueno, estas preguntas que, como les decía, son preguntas que nos sirven y nos orientaron para poder, son preguntas del inicio, ¿no? Que nos orientaron para poder armar una hipótesis un poco más fuerte que aquella hipótesis inicial de la que habíamos partido. ¿De acuerdo? Yo les dije, nosotros teníamos la hipótesis que íbamos a encontrar estas cosas en esos lugares. Bueno, fuimos, miramos esos lugares, esto es fundamental. Sin mirar el corpus es imposible hacerles preguntas. O sea, hay que meterse, la investigación es una constante unión entre una cuestión conceptual, un marco conceptual y un objeto empírico. Es un ida y vuelta. Yo tengo un marco conceptual, pero si no tengo un objeto empírico al que hacerle preguntas, las preguntas a su vez me van a salir de mirar el objeto empírico, ¿no? Entonces, este ida y vuelta entre lo conceptual y lo empírico es fundamental en la investigación. Una vez que hicimos esta puesta en común, que nos llevó un largo tiempo, ¿no?, entre el marco conceptual y el objeto empírico, pudimos pensar una hipótesis un poco más
elaborada, que es la que les voy a leer y tratar de explicar ahora. Nosotros creemos que la figuración de la marginalidad tiene trazos propios que son capaces de aplicarse a cualquier colectivo marginal. O sea, en cualquier colectivo marginal vamos a encontrar, suponemos, la precariedad de las líneas, la recurrencia al pictograma, la presencia explícita de huellas del proceso de producción. O sea, acá nos referimos, para decirlo de manera rápida, en todo caso ustedes después me preguntan, al diseño sucio, pero diseño sucio puesto a propósito, presencia explícita a propósito de las huellas del proceso de producción. La recurrencia a la caligrafía y a la mano alzada, ¿no?, como un modo de plasmar esas figuraciones. Creemos que eso lo vamos a encontrar. Creemos que estas figuraciones son supervivencias de utopías vinculadas al lenguaje universal y por ello esperamos encontrar vinculaciones con producciones anteriores en el tiempo y distantes en el espacio. Y suponemos que estas vinculaciones van a ser de 3 tipos por lo menos, ¿no? Las vinculaciones con aquellas producciones anteriores en el tiempo y en el espacio, que van a ser de 3 tipos. Que van a aparecer estereotipos, como rastros de la visualidad hegemónica, que va a aparecer apropiaciones del estereotipo, pero con signo invertido, y que va a aparecer una ligazón, un religue, ¿no?, configuraciones no estereotipadas pertenecientes a movimientos anteriores. O sea, que lo que nosotros pensamos después de todo esto es que vamos a encontrar unos rasgos comunes y que estos rasgos comunes va a ser la precariedad, ¿no? Que se va a mostrar en estas cosas, el diseño sucio, la caligrafía, etc. Que por otro lado, vamos a ver que vamos a encontrar rastros de producciones anteriores, en producciones anteriores, vamos a encontrar rastros de esto, y que estos rastros van a tener estas 3 características. Algunos van a ser estereotipos, otros van a ser estereotipos, pero invertidos, y el tercero, o sea, invertidos quiere decir no puestos como estereotipos, y el tercero, que vamos a encontrar algunos lazos con otras producciones anteriores, pero no estereotipadas. Bueno, esta es la hipótesis que nosotros nos planteamos y que tiene algunas, como ven, algunas palabras claves, que son diseño emergente, figuraciones, producción colaborativa, derecho a la imagen, que son las que nos están guiando y que nos obligan a definir con más profundidad cada una de estas cuestiones, que es lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Esta es otra historia como lo hemos hecho, pero lo hemos hecho. Finalmente, para terminar de plantear el proyecto, organizamos una metodología. Esta metodología implica, ¿no?, organizar todo eso que teníamos de una manera diferente. Y entonces, lo organizamos de esta manera, convirtiendo cada una de estas formas, cada uno de estos grupos en unidades de análisis. O sea, pensamos que una unidad de análisis es aquel conjunto mínimo dentro de una investigación que va a estar puesto en relación, del cual se van a determinar determinadas variables. A esas variables se les van a otorgar determinados valores e indicadores de esos valores, perdón, al revés, indicadores con valores de esos indicadores, y para permitir hacer una descripción cualitativa, pero claramente determinada sobre qué es lo que hay y qué es lo que no hay en cada una de esas unidades de análisis. Se nos ocurrieron pensar
las figuraciones de los cuerpos de la violencia, de la pobreza, las figuraciones de la pobreza, las figuraciones de los migrantes, las figuraciones de las mujeres y las figuraciones de la discapacidad. Que nos parecían que estos 5 elementos cubrían el espectro de todo lo que, o sea, que con estas 5 unidades de análisis íbamos a poder cubrir todo el espectro que estaba incluido en nuestra hipótesis. Y pensábamos, por último, que el trabajo lo íbamos a hacer de 2 maneras muy diferentes. Por un lado, que íbamos a observar estos espacios, ¿no? Pensando, por ejemplo, bueno, estábamos pensando, todo esto lo pensamos antes de la etapa de la pandemia, pero pensábamos que íbamos a poder observar los talleres, cómo se trabajaba en los talleres, ¿no? Y entonces, por otro lado, pensábamos que íbamos a tener que tener estrategias muy diferentes para observar los talleres presenciales o para observar las cuestiones virtuales. Pero lo que estaba en la base era que en estas observaciones tenían que hacerse con algún tipo de protocolo, ¿no? Que nos permitiera pensar y armar las series que queríamos organizar para después poder armar la red conceptual entre los distintos grupos que íbamos a trabajar. Fíjense que estoy hablando ya en pasado, porque en realidad esta parte del proyecto no la llegamos a armar, la cambiamos. Pero les digo, les estoy contando la cocina del proyecto tal como la armamos en aquel momento. Y la otra cuestión, la otra parte del trabajo que íbamos a hacer era tomar el análisis de las producciones, pero no tomando piezas aisladas, sino tomando series en proceso, ¿no? Y lo íbamos a trabajar particularmente apuntando al concepto de derecho a la imagen, que es el concepto que está en el origen, y con esto vuelvo, gracias Euge, está bien, vuelvo al título, que como les dijimos, en realidad lo pusimos al final, y yo creo que en toda investigación tiene que estar puesto al final. Lo que yo les he mostrado ha sido, en realidad no tendría que haber mostrado el título, tendría que haber empezado mostrando cómo empezamos. Esto que les decía, ¿no? Que empezamos siendo un grupo que ya tiene una historia, tiene una trayectoria, qué sé yo, y en esa historia, en esa trayectoria, se encontró con ese grupo de imágenes que los interpelaba. Y después, todo el proceso que hicimos para ver cómo encasillar, cómo organizar estas imágenes que nos interpelaban. Y finalmente quedaron puestas acá, con el derecho a la imagen en mayúsculas, ¿no? Y después figuraciones de colectivos desfavorecidos de la sociedad en el diseño emergente argentino. Entonces, ahora lo puedo explicar mejor, ahora puedo decir mejor cómo llegamos a esto. Nosotros miramos, ¿no?, las figuraciones de los colectivos desfavorecidos de la sociedad, ¿no?, en el diseño emergente argentino, en ese periodo, lo miramos en esos grupos de los que les conté, en esas 10 series que les mostré, ¿no? Lo miramos allí, lo estuvimos haciendo preguntas, entonces a partir de esas preguntas los pudimos organizar de distintas maneras, etc. Pero lo que nos aparecía con mucha fuerza era que la idea de figuraciones, o el concepto de figuraciones, implicaba la idea del derecho a la imagen. O sea, es la idea que está explicitada concretamente en los desarrollos de Didier Huberman y de Rancière, que apunta fundamentalmente a la idea que estos grupos desfavorecidos de la humanidad son grupos que están a veces demasiado expuestos, demasiado mostrados, ¿no? Didier Huberman dice, están expuestos en un doble sentido.
Están expuestos porque están expuestos a ser vulnerables, pero están expuestos porque son mostrados, están en exposición, ¿no? O sea, se los muestra en los noticieros, se los muestra en las películas, se los muestra, pero se los muestra, no se muestran. Entonces, el derecho a la imagen apunta justamente a ver esto, cómo se muestran a sí mismos, cómo se muestran. En este punto era queremos hacer eje, ¿no? Y entonces ahí aparece más clara quizás nuestra hipótesis. Lo que nosotros apuntamos a mostrar es cómo estos grupos desfavorecidos de la humanidad en las producciones de diseño emergente se muestran a sí mismos, ¿no? Y cómo creemos que en ese mostrarse a sí mismos lo hacen con este diseño precario, cómo en este mostrarse a sí mismos lo hacen también recurriendo a estereotipos, no han podido liberarse de los estereotipos, que también recurren a los estereotipos dándose cuenta que son estereotipos e invirtiéndolos. O sea que el estereotipo aparece de doble manera, y que hay una línea que es una línea discontinua, pero una línea en el tiempo que permite religar estos modos de figurar. Estoy pensando en el puño en alto, por ejemplo, estoy pensando en los pañuelos, que son modos, figuraciones que tienen una historia en el tiempo y que a los saltos, a través de discontinuidades, se pueden ir organizando. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer. No creo que lo logremos, ¿verdad? Porque vamos ya en nuestro segundo año y hemos avanzado distinto. Hemos avanzado mucho, pero no creo que lleguemos a plasmar el proyecto en su conjunto. Y esto también me parece interesante marcarlo, porque los proyectos son eso. Los proyectos son guías para la acción. Los proyectos son, y ustedes lo saben, ustedes están en las disciplinas proyectuales, los proyectos tienen distintos momentos y grados de concreción, y que entre el primer proyecto y el grado de concreción hay una distancia. Y esa distancia tiene que ver con las distintas capas que se han ido superponiendo. Entonces, yo podría hacer otra historia, podría contar el proyecto hoy y diría otra cosa. Pero me pareció interesante mostrarles los inicios, así como lo pensamos, así como lo armamos, y después alguna vez leerán qué resultó de todo esto, que es bastante interesante también, creo yo, lo que estamos haciendo y construyendo ahora. Yo, si les parece, como ven, yo podría hablar un rato largo, pero me parece abusivo, así que me parece mucho más interesante dar lugar a preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias, María. Creo que en este punto que ya vimos a varios investigadores y estamos más adentrados en las temáticas, es súper interesante ver las cosas comunes y las cosas distintivas, ¿no? En cada propuesta de proyectos de investigación. Creo que fue súper para nosotros en este momento y muchas gracias. Veo que hay ya preguntas en el chat, así que como yo les estoy rompiendo la guinda nomás, pónganse en el chat. No, solamente pueden hacer preguntas oralmente porque se pueden desmutear ahora. Yo les había comentado también, le había blanqueado a los estudiantes que yo formo parte de ese proyecto, entonces no voy a preguntar sobre cosas que queda raro. Así que bueno, solamente sí quería hacer una intervención respecto de lo que es el curso nuestro de investigación, que es como
les puede servir en el momento en que están trabajando sobre entrevistas a investigadores. Yo no te conté eso, María. Es muy interesante, ellos estuvieron trabajando sobre lectura de proyectos de investigación y crítica de esos proyectos, comparación de proyectos, de propuestas, y creo que el hecho de que hayas tan generosamente blanqueado esta, ¿no?, diferencia entre lo que uno se propone y los caminos que después nos van llevando a cosas interesantes, a lo que se puede hacer, a las diferentes, estas capas, ¿no?, que nos van llevando a otros lugares a veces, y a veces mejores o más interesantes, o replantear, les sirve para pensar qué se puede preguntar a un investigador habiendo leído el proyecto 2 años después, ¿no? Creo que... Y eso es uno de los juegos que propongo que hagan ahora, ¿no? Así que bueno, dejo abiertas las preguntas. Anímense porque por lo menos en el grupo, en mi grupo hay varios que les interesa los temas que estuvo laburando, los temas que labura María, me parece, ¿no? El derecho a la imagen lo he escuchado de parte de ustedes también, así que aprovechen, digo, por lo menos de ahí. Bueno, voy a romper el hielo Sí, sí. preguntando, después, bueno, quiero que siga el resto. Bueno, muchas gracias, María, fue muy interesante. Realmente, no, bueno, yo soy socióloga, vengo del campo más de las ciencias sociales, del urbanismo, y todo lo que tiene que ver con análisis de imagen, sé que existe, pero no tenía idea de cómo se empezaba a abordar, ¿no? Y me interesó, bueno, cómo a partir de las preguntas se va estableciendo ese corpus y esa idea de figuraciones. Me quedé un poco con la duda, o si podrías desarrollar un poquito más, cómo es esa estrategia de análisis que tiene que ver con esa identificación de indicadores, de valores a partir de las figuraciones de la mujer, del migrante, ¿no?, de las distintas, de la pobreza. ¿Cómo lo están pensando esa manera de, si hay una grilla de observación? ¿Cómo es que arman esas posibles categorías de análisis? Bueno, ese es uno de los puntos que hemos cambiado justamente. No hemos trabajado con esas 5 categorías, sino que, con esas 5 unidades, sino que hemos tomado cada uno de los integrantes del equipo, o cada grupo de los integrantes del equipo, tomó alguna acción de diseño social emergente para analizar esa acción de diseño social emergente en particular. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos ahora en serie, en trabajo, el taller de Coco Cerela, los santos populares, los santuarios populares, trabajo sobre los santuarios populares, el trabajo sobre una cooperativa de diseño en Jujuy, el trabajo sobre algunos grupos de diseño, algunos grupos de activistas mujeres que trabajan en la red, pero desde la red llaman acciones de activismo en la calle, o sea, una compilación, una unión de ambas cuestiones. Concretamente, hasta ahora hemos trabajado Línea Peluda, y el trabajo de una aplicación, trabajo muy interesante sobre una aplicación para traducción para migrantes que no conocen el idioma español, y justamente lo que aparece ahí, justamente en el foco, es la idea del ícono universal, el estereotipo del ícono universal con el migrante, etc. Entonces, cada una de ellas requiere sus variables diferentes, ¿no?, indicadores diferentes y valores diferentes, que cada equipito de investigación trabaja por su cuenta.
Muchas gracias, muchas gracias. Algunos de nuestros estudiantes tienen cosas Sí, para decir. No se sientan intimidados por todo lo que saben y que quedaron flasheados, lo sé. voy a arengar para lo mismo, que de hecho hay bastantes de diseño. Tenemos muchos estudiantes de diseño gráfico y de imagen y sonido. Y muchos han elegido estos grupos de proyectos que tienen que ver con análisis de imagen, así que bueno, no sé. Nadie te pidió entrevista, María, no. Porque están ¿Cómo? ¿Nadie te pidió entrevistas? No. No, me parece que no. Haciendo entrevistas a directores de proyectos, pero No. está bien. No, estamos tratando de que no vayan todos a los mismos porque se complica, pero bueno, estamos dividiendo. Pero no, me quedé pensando que por ahí, la última pregunta, después, no sé si se lo preguntarán, cómo después reunimos toda la información o comparamos la información, porque es verdad que cada caso requiere un modelo de análisis diferente porque el material es distinto y tanto la expresión como el modo de producción de ese material es distinto. Entonces, es como, no se puede armar una grilla y usarla, es imposible. Pero sí tenemos categorías comunes que son las que ponemos en juego, como operaciones serían, ¿no? Operaciones que son las que ponemos en juego para tamizar esa información y poder dar cuenta después de, digamos, de la investigación general. Sí, cuestiones que se derivan más de las preguntas, ¿no? Que del propio análisis de los datos, ¿no? Por ahí, esas... más claro, que parten de las preguntas y sobre todo de la hipótesis. Claro. Claro, por ejemplo, una categoría que nos surgió nueva, que nosotros no la teníamos pensada, pero que nos surgió de manera fuerte, es la categoría de espacio público, porque por distintos motivos, o sea, por la privación de lo público en algunos casos, por el uso del espacio público, por el uso clandestino del espacio público, o sea, aparece, y por la idea del espacio público de la red, o sea, para caracterizar todas estas cuestiones. O sea, es un concepto nuevo que surge a partir de los propios casos, porque para mí algo central en una investigación tiene que ver con pensar la investigación como un proceso dinámico. Esto, pues también tiene que ver con las tesis esto, ¿no? Como que en realidad es la propia investigación la que va alimentando el proceso y va conduciendo. Lo importante es tener ideas que figuran como motor y líneas para tener un marco, pero son justamente marcos. En ese marco después lo que se configura es cualquier cosa diferente. Sí, justamente lo más interesante es en ese reciclado de la información y la recirculación, cómo se reformula siempre el proyecto, ¿no? Y creo que ese es un punto interesante para que ustedes pregunten en las entrevistas, porque seguramente ahí van a surgir las reflexiones más interesantes. Y además después están las cuestiones, como decimos siempre, las cuestiones formales, porque acá Gaby preguntaba, quiero saber los resultados del proyecto, por ejemplo. Y claro, y una cosa también, es verdad, lo que uno presenta en el formulario de tantas palabras, que dice y otra cosa son los procesos que continúan, que nos permiten formular nuevos proyectos, que van más allá de lo que queda ahí plasmado, que a veces uno lo acomoda, lo dibuja para que, bueno, se lea como una cosa cerrada también, ¿no? Que eso nos pasa a todos. En un punto, bueno, uno cierra y dice, bueno, logramos tal cosa, pero a veces lo más interesante es lo que se expresa en forma de duda, de seguir cuestionando. Bueno, también ahí me parece que depende mucho del tipo de investigación, porque cuando una investigación, por ejemplo, es descriptiva, o sea, si una investigación es descriptiva, si una investigación es explicativa, si una investigación es interpretativa, ahí difiere muchísimo el tipo de resultado y el tipo de investigación.
sea, en una investigación explicativa es de esperar que el resultado sea una descripción del proceso multicausal, cual fuere ese proceso que se haya dado en eso. Pero la nuestra no es una investigación explicativa, la nuestra es una investigación interpretativa. Por lo tanto, lo que la investigación nuestra se propone es otorgar de nuevos significados a una realidad que está ahí a disposición de todos, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Lo mismo que cuando uno hace una investigación, que lo que hace es replicar investigaciones que se han hecho en otro lado. Ahí, bueno, los protocolos de investigación son mucho más rígidos. O sea, pero de todas maneras, aún en esos casos, y no es casualidad que la historia de la investigación está llena de ejemplos de investigaciones por casualidad, de descubrimientos por casualidad, o sea, de cosas a las que se ha llegado por ruptura de protocolo. Sí, en particular a mí me interesaban los resultados me gustó mucho, me quedé con esto que vos decías, los núcleos, no decía simbólicos, núcleo figurativo, no, decía núcleo, que lo relacioné con, me imagino, con vos nombraste también a Abby Warburg, esas series de ideas que se refieren, que eso, quería ver qué habías encontrado en eso, pero me imagino que es lo más difícil, lo que uno llegará al final también, ¿no? Sí, nosotros no hemos encontrado en eso todavía nada en particular, salvo algunos ejemplos sueltos, ¿no? Esto, como lo del puño en alto, como la historia de los pañuelos, o sea, no tenemos más que eso en particular, la cadena, ¿no? Como cuestiones que aparecen en este sentido de núcleos supervivientes, ¿no? Que inclusive tenemos documentadas algunas de esas historias, pero muchas veces cuando aparecen en producciones actuales, aparecen como estereotipadas, ¿no? Esta es una cuestión que tampoco lo tenemos resuelto, ¿no? Yo escuché que alguien estaba interesado. Están a punto de convertirse en emoji. Sí. Tampoco tenemos resuelto cuál es el grado, la línea fina entre la estereotipia y la figuración de sí en muchos de los colectivos trans. Pero bueno, de nuevo, o sea, lo que nosotros hacemos, siendo una investigación interpretativa, es dotar de sentidos otros que son sentidos que están en discusión, ¿no? Que están ahí, son puestos para la discusión. Claro, porque ahí me imagino que además, pensando en los colectivos trans, se mezcla ese punto que vos también mostrabas, eso de el mismo cambiando del signo, ¿no? El estereotipo, pero cambiando del signo. Tal cual. O sea, se juega, luego hacen a propósito, pero con otro signo, la estereotipación. Lindo, interesante. Bueno. ¿Hay alguna cuestión en el chat? Hay una consulta en el chat, ¿lo leo? De Sara Quintana, que dice: cuando decías que se reconocía esta idea de que había una doble exposición que se los muestra pero no se los muestra, ¿hay en el proyecto alguna proyección de pensar cómo esto podría dejar de ser así? O sea, ¿hay algún planteamiento teórico, no sé, algo similar? ¿De qué modo se da una respuesta a esto? La cuestión de la doble exposición. Sí, bueno, en realidad se incluye dentro de lo que yo venía diciendo. Lo que nosotros tenemos es dentro del proyecto una respuesta interpretativa. Pero de todas maneras, además, el concepto de figuración es sí o sí un concepto político, pero en el sentido de dotar de poder
o sea, que suponemos que la figuración de sí es uno de los elementos que dota de poder a esos colectivos desfavorecidos para poder ser visibilizados desde sus propias concepciones y posibilidades en el concierto social. O sea, que la visibilización venga desde ellos hacia la sociedad y no que la sociedad los visibilice como les parece, cuando les parece y de la manera que les parece. O sea, dicho de otra manera, cuando un periodista va y le da un micrófono a alguien en un barrio desposeído, en algún lugar suburbano, a alguien que ha sido objeto de algún atropello de cualquier tipo, ya sea robo, ya sea violencia, etcétera, etcétera, eso es una figuración que es una figuración desde el poder y en la que aquel que toma el micrófono en realidad lo hace desde un dispositivo maquínico que le da el micrófono por un tiempo determinado y en función de los minutos que le otorgan desde el propio espacio donde se lo pone. O sea, lo cortan cuando quieren, lo recortan cuando quieren, lo ridiculizan cuando quieren, lo ensalzan cuando quieren. Bueno, eso no es una figuración, eso es una representación, aunque tenga el micrófono el propio desposeído. O sea, cuando hablamos de figuraciones de sí, hablamos de tomar la palabra, ¿no? De tomar la imagen en sentido político, ¿no? Representarse a sí mismo. Y por eso nosotros creemos que nuestro proyecto contribuye de alguna manera mínima, pero contribuye en este sentido, en esta línea. No sé si te contesto, Judith. Sí, dice que... Sí, la estoy leyendo. Sí, a veces resulta bastante confuso porque como hay tantos dispositivos en donde creemos que hay una ilusión de participación muy fuerte, sobre todo, bueno, en la web, donde todo el mundo pone o me gusta o qué sé yo, hay siempre esta idea de que estamos todos participando. El tema es quién tiene el control, ¿no? De la situación de la comunicación y setea todo eso y lo configura, ¿no? Sería distinto. Pero es verdad que hay algunos espacios en donde sí pareciera darse esa participación de una manera más concreta. Pero también la paradoja, lo que no hemos visto también como paradoja es que cuando esos mismos grupos toman la posibilidad de automostrarse, lo hacen a través de un lenguaje, o estereotipos, o modos de la cultura hegemónica. Entonces, parecía, sí, eso es algo que todavía tenemos que como desanudar, ver qué pasa. Yo ayer estaba viendo un documental en el canal Encuentro, que se supone que es un canal que estaba dedicado a mujeres empoderadas, no me acuerdo cómo se llama el ciclo, ¿no? Entonces, todo el programa eran unas filmaciones de un conjunto de mujeres de una localidad chilena, un paraje chileno, ¿no? Y que teóricamente estaba pensado y hecho con toda la vocación de mostrarlas, etc. Pero sin embargo, hablaban ellas, no hablaban en ningún momento, o sea, se notaba obviamente que ellas respondían a investigaciones de un periodista, etcétera, etcétera, pero el periodista no aparecía ni al principio ni al final. O sea, el programa era de ellas. Pero sin embargo el montaje era terrible. Una de ellas decía que le encantaba cantar a mujeres mayores, todas de 70 para arriba, que le encantaba cantar, que toda la vida había querido cantar. Y bueno, entonces se ponía a cantar, llamaba a una nieta para cantar, la nieta le hacía con la guitarra y ella empezaba a cantar una canción. A la segunda estrofa le superpusieron la voz de la misma mujer, contando su historia, pero le taparon el canto, que era lo que ella quería. Entonces, es tremendo, tremendo, desde las mejores intenciones. O sea, pero esta es la idea
a la que nosotros apelamos, ¿no? Figuración de sí es que ellos tomen su voz. En el único momento que la mujer podía tomar su voz, que era cantar, la taparon. Y después, por supuesto, todos los nombres de las mujeres aparecieron todas rapidito, pero todas rapidito porque eran un montón, que no se podían leer, que eran chiquititas, y todos los nombres de los cámaras, de los todo eso deteniditos para que pudiéramos mirar. Entonces... Claro, la cosa es que no deja de ser un producto televisivo. Por eso, pero un producto televisivo que teóricamente, porque el canal Encuentro es un canal... Claro, quizás se podría haber pensado hacer un taller de televisión y que ellas piensen el guión y el tiempo que le dedicaban a cada cosa. Eso hubiera sido un poco más como manera. Seguro, más colaborativo. Claro. Bueno, la verdad que nos quedamos así como mudos pensando. Quedamos a ver si hay alguna otra, ¿hay algo nuevo en el chat? No se hagan problema. Me parece interesante lo que están haciendo, así que todo lo que implique fortalecer los vínculos de investigación en el ámbito de la arquitectura y el diseño, y la vida en general, pero la arquitectura y el diseño en particular, es más que bienvenido. Así que les agradezco mucho la invitación, el momento, y nos vemos por ahí. Bueno, muchísimas gracias, María. Seguramente los que no te tuvieron como profesora te van a tener en los posgrados, en el doctorado, te van a tener en el futuro. Recuérdenlo, María. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, al contrario.